Vamos a comenzar entonces la vigilancia de la salud en el retorno al trabajo en las empresas. Nuestro objetivo es ofrecer a todas las personas que están aquí atendiéndonos los conocimientos básicos sobre las características de esta pandemia. Esta pandemia es una enfermedad llamada COVID-19 para prevenir su contagio por el SARS-CoV-2, que es el virus en los lugares de trabajo. Aquí tienen ustedes la imagen de una célula que se encuentra rodeada por virus. Los virus están marcados y son reales, están en los puntos amarillos. Esta es una imagen de microscopía electrónica. A continuación pueden ver ustedes la imagen del virus, que aquí se la amplía y acá se le ve detenidamente la corteza, las espículas, una de ellas está acá, en D, fíjense, esta es la que penetra en la célula y es donde el virus realmente comienza a vivir. Y esta es la corteza lipídica o de grasa, que es la que se disuelve con el agua y el jabón, que es lo mejor que podemos utilizar. En cuanto a síntomas, esto debe ser considerado como un síndrome hiperinflamatorio. Es un síndrome hiperinflamatorio. Antes se hablaba de que era una neumonía. Ese concepto ha cambiado totalmente. Ese concepto nos dieron los chinos después de hacer tres autopsias, solo 3, en las cuales vieron que los pulmones estaban colapsados, pero no pudieron darse cuenta. Los italianos hicieron 500 autopsias y ellos encontraron que los vasos sanguíneos del pulmón estaban tapados por coágulos y que los vasos estaban sumamente inflamados. Entonces esto es diferente y la forma de tratar es diferente. Es un síndrome hiperinflamatorio que está caracterizado por un periodo de incubación. Siempre es un periodo de incubación de 5 días, asintomático. Y luego los síntomas se presentan en las personas que no dan síntomas, o las que dan pocos síntomas, o síntomas leves o moderados, dura 5 días. Y en las personas más graves duran 3 días y a veces solo 2 días. Se caracteriza por fiebre, tos seca, cefalea, congestión nasal, conjuntivitis, diarrea, opresión en el pecho, dolores musculares, dolores de las articulaciones, que son las mialgias y artralgias, la anosmia o hiposmia, que quiere decir una falta, una ausencia o una disminución del olfato, pérdida del gusto, erupción cutánea como en los niños que tienen sarampión, como en otro tipo de lesiones que ahora a continuación nos presentará. Cambio de color en los dedos de manos y pies por una mala circulación o por una obstrucción de la circulación, especialmente de la circulación de tipo arterial. Entonces es una vasculitis. Vasculitis quiere decir inflamación de los vasos. Con trombosis, trombosis quiere decir coágulos que tapan esos vasos inflamados y que afecta a varios órganos. Entonces, si hay disnea, o sea, dificultad para respirar, es por trombosis en los vasos pulmonares. En los niños se presenta un síndrome también inflamatorio que afecta a uno o a varios órganos. Es uniorgánico o multiorgánico. Y se presenta con fiebre persistente, con signos de inflamación y con disfunción de uno o de muchos órganos, similar a una enfermedad muy grave que se ve en ciertos niños, que es la enfermedad de Kawasaki, que se caracteriza por trastornos de tipo trombótico y vascular en los vasos. Esto de las trombosis en los vasos es muy importante. Recién acabamos de ver a un personaje del cine que acaba de perder su pierna. Se trombosó la pierna y se hizo gangrena y tuvieron que amputarle. Signos de alarma son la fiebre alta, temperatura más de 40 grados, una saturación de oxígeno menor al 85%,
dificultad respiratoria, o sea, la disnea, postración severa y un deterioro del estado general. Ojo con estos signos. Las personas que tienen mayor riesgo son mayores de 65 años, personas portadoras de enfermedades crónicas como la diabetes, el asma. También se menciona la obesidad, la hipertensión arterial, el cáncer, etcétera, etcétera. Los inmunodeprimidos, las embarazadas, los niños desnutridos. Esto, en la etapa en que estamos, es la fase de contaminación comunitaria. Ya estamos en la fase en que está regado el virus por la comunidad. Eso es contaminación comunitaria. Y obviamente vamos a tener contacto con portadores asintomáticos, con enfermos con sintomatología leve y moderada, o con otros que tienen una presentación importante o severa. ¿Cómo se propaga? Ya sabemos todos, pero no hacemos mucho caso. A través de las gotículas de las personas que respiran, no solo que tosen y que estornudan, las que respiran. Todos exhalamos agua, gotículas, cuando respiramos. Y si estas están contaminadas por los virus, vamos a contagiar a otras personas. Y si no estamos nosotros debidamente separados 2 metros de todas las personas que nos rodean, tenemos la posibilidad de contagiarnos. O también, obviamente, estos virus van a entrar por las mucosas de la nariz, de la boca, de los ojos, que no están debidamente protegidos. También se puede contaminar, se puede propagar la infección al tocar objetos, especialmente pasamanos, superficies, chapas de las puertas, etcétera, son superficies contaminadas u objetos que se llaman fomites. Fomites son los objetos que sirven para que se deposite allí los virus y que demoren varias horas en irse, en morir. Esta lámina ahí me gusta mucho porque está publicado en el Lancet. Lancet es una revista muy prestigiosa de los Estados Unidos, muy reconocida en todo el mundo. Y aquí se ha publicado esta forma de presentación de la enfermedad. Si consideramos una población al 100%, encontramos que 30 de ellos, o sea, el 30%, no van a presentar síntomas. Recuerden bien este dato. El 55% van a tener síntomas leves o síntomas moderados. Entre estos dos grupos tenemos 85%, que es la mayoría. Es la mayoría. Un 10% va a tener síntomas severos y un 5% síntomas severísimos, críticos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo contagian y cuándo se inmunizan estas personas? Este 30% que no presenta síntomas, no presentó nunca síntomas, puede contagiar hasta el día 14. Por esta razón, una persona que no ha presentado síntomas, pero que se ha hecho una prueba, especialmente una prueba de tipo PCR, y resulta positivo, o también se ha hecho una prueba rápida y los inmunoglobulinas M se encuentran elevadas, esta persona se desarrolla su inmunidad y va a tener una inmunoglobulina G elevada después. Eso ya vamos a ver. Volviendo al periodo de no tener síntomas, es común para todos los pacientes tener un periodo de incubación sin síntomas de 5 días. Para el que tuvo leve, para el que no tuvo síntomas, para el que se puso muy mal. 5 días de periodo de incubación. Común para todos. Segundo, para el grupo que representa el 55%, el más importante, que tiene síntomas moderados y leves, estas personas presentan estos síntomas durante 5 días especialmente y luego desarrollan la inmunidad, pero su inmunidad, su periodo de contagiosidad va a prolongarse hasta el día 21. De tal manera que si ustedes tienen en sus oficinas, en sus trabajos, en su familia, en su grupo, personas que ya tuvieron síntomas leves o moderados, deben a estas personas permanecer durante 21 días, no solo 14 días, 21 días en aislamiento en su casa. Ya vamos a hablar un poco más a profundidad sobre eso.
Vamos con el grupo que es más pequeño, que es el 10% que presentan síntomas severos. Estas personas durante 3 días desarrollan sus síntomas severos que obligan a una hospitalización y recién en el día 20 aproximadamente desarrollan su inmunidad. En los dos grupos primeros no existe mortalidad, no hay mortalidad, pero en este grupo de síntomas severos hay un 15% de mortalidad. Y aquellos que van al siguiente grupo, que es el 5%, grupo crítico severo, que va a unidad de cuidado intensivo, que requiere terapia especial, apoyo respiratorio, etcétera, la mitad se mueren. Pasando uno se mueren, pasando uno sobreviven. 50% de mortalidad. Me he detenido en esta lámina porque aquí se explica todo y por qué y cómo se deben manejar las cosas. Aquí resumimos rápidamente el grupo asintomático, 30% de la población, 14 días en casa. Grupo con síntomas leves o moderados, 55% de la población, 3 semanas en casa. Grupo con síntomas importantes, 10%, 25 días en hospitalización o en casa, depende del caso. Y el más severo, el 5%, tiene que estar muchas veces 25 o más días en casa y en hospital, en unidad de cuidado intensivo, y requieren y tienen un periodo de contagio muy prolongado, 25 o más días. Y aquí están las famosas pruebas que todo el mundo habla. Aquí está, al lado derecho tienen ustedes al lado derecho el PCR. El PCR, tengan en cuenta que solo se positiviza desde el primer día de contacto con la enfermedad, lo cual es muy ventajoso porque uno puede rápidamente tener una información respecto a si se infectó o no se infectó con el coronavirus. Pero es excelente en los primeros 10 días. Es menos confiable del día 10 al 13 y ya no es confiable para diagnosticar el coronavirus SARS-CoV-2 después del día 13, se negativiza. Entonces al comienzo es muy valioso y estas son las pruebas que está realizando el municipio. Entonces hace un diagnóstico precoz y muy oportuno, pero tienen que ser tomados dentro de los primeros 12, 13 días máximo estas personas, tomada la prueba. Luego tenemos de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas lo que nos da es 2 datos. Uno, la presencia de la inmunoglobulina M y 2, de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M solo se eleva desde el 5.º día, que es cuando comienzan los síntomas, hasta el día 14. Ahí funciona súper bien esta prueba. Y luego tenemos la IgG, que más bien le toma la posta después del día 14 a la IgM. Cuando la IgM está elevada, dice, está enfermo el paciente, está enfermo. IgM positivo, igual, estoy enfermo con COVID-19. IgG positivo, estuve enfermo con COVID-19 y estoy desarrollando o la desarrollé ya mi inmunidad. No hay más. Es así de simple.